Comprende cómo sufren tu atención y tu concentración. Vivimos en una era de pantallas que reflejan nuestra realidad. Internet y los dispositivos impiden la comunicación cara a cara y te hacen estar menos presente. Por eso, no puedes hacer tu trabajo con eficacia, disfrutar del tiempo con la familia y los amigos o incluso leer un libro. Cuando te centras en una actividad y de repente te distraes con un correo electrónico o un mensaje, tardas 23 minutos en volver al mismo nivel de concentración. Es demasiado para un mundo que está en constante movimiento, ¿no te parece? Estamos demasiado saturados de información como para mantener la concentración. La solución está en lo evidente. Apaga el teléfono, elimina todas las distracciones posibles y dedícate a lo esencial. Por desgracia, no funciona. El problema de la pérdida de atención es mucho más profundo y requiere soluciones más precisas. Johann Hari analiza la pérdida de atención desde distintas perspectivas con la participación de diferentes especialistas, diseñadores tecnológicos, científicos, investigadores, activistas y otros. Plantea como cuestión crucial la influencia del entorno en la capacidad de una persona para mantener la concentración y la eficacia del esfuerzo individual. ¿Pueden las normas sobre higiene de la información evitar que se pierda la atención? ¿Se trata de los dispositivos electrónicos e Internet o hay razones más profundas a nivel mundial? ¿A qué nos arriesgamos como humanidad si no empezamos a resolver este problema? Aquí encontrarás respuestas a todas estas preguntas. Este resumen te hará reflexionar sobre dónde acaba la influencia de cada persona en su atención y dónde empieza el impacto del entorno. Será un emocionante y educativo viaje que te hará ver tu vida de otra manera. Intenta concentrarte para no perderte nada importante. Frena tu mente para volver a fluir. Tu atención es mucho más que un conjunto de reacciones mecánicas que los desencadenantes externos pueden controlar. Sin duda, al menos una vez en la vida, experimentaste un estado en el que una acción concreta te apasionó tanto que el tiempo y el espacio quedaron atrás. Quizá estabas escalando montañas, pintando un cuadro o leyendo un libro. Experimentabas una sensación de flujo que se asemejaba a la hipnosis. Este estado es una de las formas más extremas de atención cuando uno está tan absorto en una actividad que parece evadirse de la realidad. La mayoría de la gente cree que la relajación es el camino hacia un estado de flujo, pero requiere concentración. Existen 3 componentes principales que te permitirán sentir el flujo. 1. Un objetivo definido. Debes decidir qué quieres hacer exactamente. Por ejemplo, escribir un cuento, hacer una tarta o aprender a montar en bicicleta. Debe ser una acción específica para la que dejes de lado todas las demás tareas y aspiraciones. La fluidez y la multitarea no funcionan juntas porque debes utilizar todas tus capacidades mentales para lograr el objetivo. 2. Tu objetivo debe ser valioso y tener un significado para ti. Si planeas escribir un libro y consideras esta tarea inútil e inapropiada, no conseguirás lo que quieres. Asegúrate de hacer aquello que consideres importante. 3. La actividad elegida debe estar al límite de tus capacidades. No debe resultarte fácil, pero al mismo tiempo no debes sentir demasiada ansiedad por no tener éxito. Si te propones cocinar un plato, elige una receta más compleja que la que aprendiste la última vez. Una vez cumplidas estas condiciones, podrás dedicarte a tu objetivo. Tu ego y tu autoconciencia pasarán a un segundo plano y podrás experimentar la fusión absoluta con el momento. Cuanto más experimentes el estado de flujo, mejor te sentirás. Las pantallas de los teléfonos móviles y otros dispositivos te alejan de la experiencia del flujo. Los estímulos externos, como los correos electrónicos, los anuncios y los recordatorios del teléfono, te sacan de la monotarea. Por culpa de ellos no puedes utilizar tu poder de la concentración a largo plazo y sentirte feliz y realizado. Los impresionantes efectos perjudiciales de la falta de sueño. Hoy en día, vivimos al ritmo de las máquinas, no al ritmo del sol. Te quedas dormido bajo la luz azul del teléfono o la televisión, para luego despertarte con el estridente sonido del despertador y tomar cafeína para recuperar la energía. A veces, incluso debes tomar somníferos para conciliar el sueño. La falta de descanso regular destruye tu concentración. No puedes trabajar, estudiar o pasar tiempo con tu familia. La falta de sueño tiene consecuencias negativas inmediatas. Bastan 18 horas sin dormir para que tus reacciones sean tan difusas como si bebieras un 0,05% de alcohol. Independientemente del motivo por el que no duermas lo suficiente, no desaparece sin dejar rastro. Tu cuerpo percibe la falta de descanso como una emergencia. Tu tensión arterial aumenta y consumes más comida rápida y azúcar para mantener el nivel de actividad deseado. Además, cuando duermes, tu cerebro establece conexiones que unen las experiencias del día con vivencias anteriores. Estas asociaciones son la fuente de la creatividad. Por lo tanto, cuando no las formas, tienes menos ideas para resolver cuestiones problemáticas concretas. No dormir lo suficiente también daña la memoria. Cuando descansas, tu cerebro se limpia y se renueva. La falta de sueño es un problema enorme. Según la Fundación Nacional del Sueño, la gente descansa hoy un 20% menos que hace 100 años. Una de las causas de la pérdida de sueño es la conexión de la persona con la luz física. Nuestras vidas pasan más tiempo con luz artificial que hace un siglo. ¿Por qué no se controla a nivel mundial si el problema del sueño es tan grave? La respuesta a esta pregunta es que la sociedad actual vive según los valores del capitalismo de consumo. En términos generales, tu descanso no es positivo para la economía. Cuando duermes, no gastas dinero, no compras y no produces nada. Muchas empresas perderían mucho dinero si durmieras una hora más. La prosperidad del sistema económico depende de las personas que no duermen. Teniendo en cuenta todos los riesgos que conlleva la falta de sueño para adultos y niños, parece cruel e injusto. Vivimos en una cultura que nos somete constantemente al estrés y la estimulación. Johann Hari descubre cómo te manipulan las tecnologías. La tecnología acapara tu atención para ganar dinero. Cuanto más miras las pantallas de tus aparatos, más anuncios ves y, por tanto, más dinero obtienen las empresas tecnológicas.
Miles de diseñadores tecnológicos trabajan para aumentar tu nivel de interés. Estudian la psicología humana y enganchan a los consumidores para captar su atención. Esto no quiere decir que todas estas personas y empresas busquen perjudicar a los demás, distrayéndolos constantemente y disminuyendo sus niveles de concentración. El hecho es que así es como funciona su modelo de negocio. Solo quieren ganar dinero, sin darse cuenta del daño que causan a la sociedad. Cualquier información que dejes en Internet, palabras que busques en el navegador, mensajes e imágenes, todo ello es analizado y estudiado al detalle. Las empresas pretenden crear un perfil tuyo lo más preciso posible para predecir tus deseos y ofrecerte lo que quieres. Si escribes dolor de cabeza en la barra de búsqueda, te bombardearán con anuncios de varios remedios para el dolor de cabeza. A veces parece magia, pero es el minucioso trabajo de personas que registran todos tus movimientos. Esta información les permite predecir tus deseos y ofrecerte algo incluso antes de que te des cuenta de tu necesidad. No son los teléfonos, las computadoras o Internet los que suponen una amenaza, sino cómo funcionan los sitios web a los que accedemos a través de ellos. El algoritmo de cualquier sitio o red social funciona para atraer tu atención lo máximo posible. Su objetivo es hacer cualquier cosa para que sigas mirando la pantalla. Existen otras formas de utilizar las páginas y otras redes sociales. Por ejemplo, Facebook podría informarte de cuándo están cerca tus amigos, animándote a estar con ellos fuera de la red. Pero entonces no pasarías tanto tiempo delante de la pantalla, lo que les supondría grandes pérdidas. Por desgracia, la naturaleza de la mentalidad humana no favorece a las noticias positivas. El algoritmo no es el que determina si mostrarte material malo o bueno. Te ofrece algo que miras durante más tiempo. Debido al sesgo negativo inherente a la mente humana, pasarás mucho más tiempo viendo un vídeo sobre una tragedia en la carretera que uno con gatos o flores. A la larga, el contenido que se te muestra será de cosas tristes y aterradoras que te harán sentir en peligro. Centrarse en lo negativo provoca estrés y aún más distracción. Cambios individuales versus impacto del entorno. Una de las cuestiones más importantes es saber cómo recuperar la atención. Sin duda, la responsabilidad recae en cada individuo hasta cierto punto. Puedes controlar el tiempo que pasas frente a una pantalla, organizar tus hábitos de sueño y hacer yoga para reducir el estrés. Puedes cambiar tus hábitos. Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a disminuir tu dependencia de la tecnología. Utiliza la regla de los 10 minutos. Cuando sientas el impulso de revisar tus redes sociales, tómate un descanso entre el impulso y la acción. Planifica tu trabajo y tu tiempo libre. Escribe un plan claro de lo que vas a hacer en el día o la semana siguiente. Cambia la configuración de las notificaciones. Así no te distraerás mientras trabajas o estudias. Desinscríbete de boletines innecesarios. Y si es posible, fija el estado horario laboral en el correo electrónico. Por supuesto, estas reglas pueden ayudarte a recuperar parte de tu atención, pero ¿funcionarán a largo plazo? El hecho es que una persona depende del entorno en el que vive. Si vives en uno que pretende engancharte a la tecnología, es poco probable que tu lucha resista una influencia exterior tan intensa. Decirle a alguien que para resolver un problema solo tiene que pensar de otra manera, pero dejándole en la misma situación, no funciona. El concepto del optimismo cruel significa que cuando te enfrentas a un gran problema como la obesidad o la adicción, alguien desde la pantalla te dice con optimismo que puedes superarlo con algunas reglas y una rutina personal. Lo más cruel de esta idea es que la solución propuesta solo funcionará para algunas personas. Suena extraño y contradictorio que te digan que comas bien, pero te sigan ofreciendo comida chatarra. Lo mismo ocurre con la adicción a la tecnología cuando tu higiene de la información no puede resistir un entorno en el que las empresas desarrollan cada vez más formas de acaparar tu atención. No es culpa tuya que tu atención se desvíe. Sí, es tu responsabilidad. Pero hasta cierto punto. No puedes arreglar la situación basándote únicamente en decisiones individuales y no deberías intentar hacerlo sin ayuda. ¿Sabías que YouTube representa más del 25% del total de tráfico web a través de teléfonos móviles en todo el mundo? Esta crisis de atención solo se superará con un esfuerzo colectivo. Algunos problemas son demasiado importantes y globales como para abordarlos únicamente a nivel individual. En la historia se han dado muchos casos en los que se acabó con algo perjudicial para la humanidad, pero rentable para las empresas. Por ejemplo, el plomo, como ingrediente de la pintura de las casas, se prohibió cuando se descubrió lo peligroso que era para el cerebro. O pensemos en la laca para el pelo. Resultó que uno de sus elementos destruía la capa de ozono necesaria para protegernos de la radiación solar. Finalmente se prohibió el componente tóxico. Hoy en día, la gente sigue pintando sus casas y utilizando laca para el pelo sin estos elementos perjudiciales para la sociedad. Las redes sociales y las páginas web también pueden modificar sus tecnologías para reducir su peligroso efecto. Muchas empresas se enfrentarán a una crisis si prohibimos las prácticas basadas en la supervisión y seguimiento de datos para proteger a la gente de la invasión de su espacio personal. Por supuesto, perderán mucho dinero, pero deben encontrar otras formas de ganarse la vida. Existen varias alternativas a este enfoque. Suscripción. En este caso, Facebook y otras empresas similares no trabajan para los anunciantes, sino que se ocupan de satisfacer las necesidades de sus consumidores. Si la comunidad dice que necesita más facilidades para concentrarse, las webs se adaptarán a esa demanda. Transferir las redes sociales a una propiedad estatal independiente del gobierno. De este modo, estos medios se convertirían en un servicio público esencial y, por tanto, se guiarían por fines adecuados y no perjudicarían a la sociedad. Por supuesto, estos modelos no son perfectos, pero podrían ser el primer paso hacia los cambios necesarios. Los investigadores deberían explorar a fondo y demostrar que las nuevas tecnologías son seguras antes de ofrecerlas a la humanidad. La profundidad de la crisis de atención es aterradora e incluso chocante. Es improbable que una sola persona pueda hacer frente a este creciente problema. Sin embargo, un movimiento social y una lucha unida por la capacidad de mantener la atención pueden producir cambios significativos. Se consiguió la prohibición del mortífero plomo en la pintura, un caso ejemplar en muchos sentidos. El peligro siguió existiendo durante décadas después de que la gente comprobara por primera vez los daños. Pero únicamente gracias al movimiento social la situación empezó a cambiar. Debemos actuar ya para proteger el futuro de nuestros hijos.
No son solo las tecnologías las que están provocando la crisis de atención humana. Esta apareció cuando el estrés ya había debilitado el sistema inmunitario de los ciudadanos. En la actualidad, tu vida suele ser inestable y ajetreada. Compaginar el trabajo con la educación de los hijos te deja sin tiempo para descansar. Te encuentras en una situación de peligro cuando te preocupas por tener suficiente dinero para aguantar hasta la próxima paga. El estrés te hace estar demasiado alerta para protegerte de una amenaza en el momento oportuno. En esas condiciones, no puedes estar presente en el aquí y ahora y centrarte en tus estudios o tu trabajo. El exceso de vigilancia te roba la concentración. Estar atento está muy influenciado por el entorno. Los investigadores han descubierto que los niños que han sufrido traumas son más propensos a tener problemas de atención que los que crecieron sin complicaciones. Un factor igualmente importante de la disminución de la atención es una alimentación inadecuada. Los alimentos procesados y poco naturales que se venden en los supermercados perjudican la concentración. El cerebro humano únicamente puede desarrollarse y funcionar correctamente si recibe suficientes nutrientes. Las vitaminas y los suplementos solo solucionan parcialmente el problema, porque los alimentos frescos son la mejor forma de absorber los nutrientes útiles. Nuestra dieta actual no solo carece de esto, sino que está sobrecargada de colorantes y sustancias químicas nocivas. Incluso existe una relación entre la alimentación y el TDAH en los niños. Todos estos hechos demuestran que la sociedad necesita cambiar su sistema de vida convencional. Algunas empresas ofrecen a sus empleados horarios de trabajo de 4 días debido a la escasez de atención. Estos experimentos demuestran que los empleados hacen su trabajo de forma más eficiente y, en general, están más tranquilos y felices. Puede que sea un optimismo cruel, ya que estas decisiones no están al alcance de la gran mayoría, pero son los primeros pasos para transformar la sociedad. Debemos preocuparnos por nosotros mismos y por el futuro de nuestros hijos porque no sabemos qué otros efectos puede tener en la humanidad la crisis de atención. Debemos hablar de estos problemas y trabajar juntos para superarlos. Si estas cuestiones te parecen hoy imposibles, piensa en la larga lucha por los derechos de las minorías sexuales que sigue dando sus frutos. El esfuerzo conjunto para recuperar la atención puede ser prolongado pero fructífero. No todo lo que se afronta puede cambiarse, pero nada puede cambiarse hasta que se afronta. Johann Hari. Tu capacidad para concentrarte y estar presente en el momento es un don precioso que hay que proteger y valorar. Actualmente, 3 formas principales de prestar atención están disminuyendo por la influencia de factores externos. 1. Centrarse en acciones inmediatas. Esto ocurre cuando sientes el impulso de hacer algo, por ejemplo, beber agua, leer libros o caminar. En este momento, una acción concreta ocupa toda tu atención e implica reducir tu enfoque. 2. Centrarse en objetivos a largo plazo. Se trata de deseos que puedes satisfacer con el tiempo, por ejemplo, sueñas con viajar por todo el mundo, formar una familia o crear una empresa. Esta atención, al igual que las estrellas, ilumina el rumbo elegido. 3. Ser consciente de tus objetivos a largo plazo. A través de esta forma de atención, comprendes quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Te impide perderte en el mundo y percibir la realidad. De lo contrario, esta forma de distracción es la más grave. Cuando ocurre, pasas a reaccionar de forma automática y sin ser consciente. Gracias a la atención, tu vida puede destacar y estar llena de diversos propósitos. Sin embargo, si la atención disminuye, la vida se vuelve vacía. Las crisis de atención no solo perjudican al individuo, sino también a la sociedad en su conjunto. Uno no puede percatarse de los problemas que se acercan poco a poco y conllevan peligro. Esto incluye la crisis climática y la contaminación medioambiental. La gente debe resolver primero la crisis de atención para hacer frente a estas amenazas globales.